Soy un guardabosques del servicio forestal y tengo una historia perturbadora que contar. Durante muchos años, yo, Matt, disfruté del silencio de este bosque. A lo largo de mi vida, me había acostumbrado a sus susurros, conociendo cada árbol, cada sendero, así como mis propios dedos. Era el guardián del bosque, una persona que se conectaba con la naturaleza en un nivel que otros solo podían soñar. Mi rutina matutina comenzaba despertando con la melodía de los cantos de los pájaros. Me encantaba ese sonido, me recordaba que cada nuevo día me daba la bienvenida al abrazo de este reino verde. Después de vestirme, al salir de mi modesta cabaña, me recibía el fresco aire de la mañana impregnado con el aroma de la frescura. Mi trabajo era una parte de mí, y yo era una parte de él. Monitoreaba la condición del bosque, verificaba la salud de los árboles y cuidaba de la biodiversidad. Ser guardabosques no era solo un trabajo para mí, era una vocación. Mi comunicación con estos sabios árboles, hojas verdes y arroyos vivos me hacía feliz. La gente podría haber pensado que una vida así era monótona, pero para mí tenía su propio ritmo, su propia armonía. Este bosque se convirtió en mi hogar y yo era su guardián. Mis días pasaban en tranquilidad y parecía que nada podía perturbar esta existencia idílica. Sin embargo, el destino tenía algo preparado para mí que cambiaría todos mis cimientos. Y así comenzó. Al principio, no presté mucha atención a estas extrañas huellas, esperando que fueran simplemente el resultado del paso aleatorio de alguna criatura salvaje. Sin embargo, mientras las observaba más tiempo, se convirtieron en un rompecabezas que no podía ignorar. Estas huellas eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto. Eran demasiado grandes para zorros o mapaches y demasiado inusuales para pertenecer a un oso. Ninguno de los animales conocidos por mí en este bosque podía dejar tales huellas. Mi conocimiento de la fauna local era impecable, pero estas impresiones desafiaban el orden habitual. Comencé a despertarme por las noches, pensando en estas huellas. Me perseguían en mis sueños, dejando un extraño residuo de inquietud. Recorrí el bosque de un lado a otro, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero simplemente no encajaban en la imagen de este mundo. Quizás era alguna especie nueva con la que no estaba familiarizado. Me sumergí en mis libros, hojeando páginas, pero no encontré nada similar. Mis ansiedades se intensificaron con cada día que pasaba. Sentía como si algo insondable hubiera penetrado este bosque, arrojando una sombra de lo desconocido sobre él. Cuanto más buscaba lógica en estas extrañas huellas, más se volvían místicas. Parecían perseguirme, acercándose a mi cabaña. Por las noches, cuando el bosque se quedaba en silencio, escuchaba el susurro de las hojas y algo pesado moviéndose, dejando detrás de sí estas enigmáticas huellas. Una presencia desconocida flotaba en el aire, como un fantasma que no puedes ver pero sientes que está ahí. Tenía la sensación de que me estaban observando, y ese pensamiento me perseguía. Por las noches, escuchaba pasos alrededor de la cabaña, pero al salir no encontraba a nadie. Mis nervios estaban al límite. Durante el día, intentaba concentrarme en mi trabajo, cuidando del bosque, pero cuando caía la noche, extraños sonidos y huellas regresaban como fantasmas del pasado. Empecé a perder el sueño, y cada susurro me ponía en alerta. El miedo me atrapó, y me di cuenta de que esto era algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Algo que desafiaba la explicación en términos científicos. Sabía que no podía quedarme en este estado de ansiedad. Las respuestas necesitaban ser encontradas antes de que la sombra de lo desconocido me consumiera por completo. La noche se volvió aún más ominosa cuando extraños sonidos resonaron alrededor de la cabaña. Susurros no identificados y ruidos penetraron la oscuridad del bosque, como si la propia naturaleza me murmurara secretos incomprensibles. Estos sonidos avivaron la ansiedad, y mi capacidad para discernir su naturaleza solo intensificó mi malestar. Una mañana, al despertar, noté que la línea telefónica que me conectaba con el mundo exterior estaba cortada. Mi mirada se fijó en los cables cortados que llevaban a mi cabaña. Esto iba más allá de simples ruidos extraños en la noche. Alguien o algo parecía haber cortado deliberadamente mi último vínculo con la realidad. A través del denso follaje del bosque, miré, tratando de discernir señales de quién o qué podría haber perpetrado tal acto. Mi rifle se convirtió en mi único aliado en esta lucha contra lo desconocido. Lo cargué, sintiendo que pronto esta arma podría convertirse en la última línea de defensa en esta extraña danza con lo no familiar.
Sin embargo, incluso armado hasta los dientes, me di cuenta de que no sabía a qué me enfrentaba realmente y que mi cabaña, antes considerada un refugio, se estaba convirtiendo en una trampa, en algo más allá de mi comprensión. El resplandor gris del atardecer se filtraba lentamente entre los troncos de los árboles mientras me aventuraba nuevamente en el bosque, armado con mi rifle y un agudo sentido de peligro invisible. Los sonidos nocturnos, las huellas y la línea cortada continuaron perturbando mi paz, y mi trabajo se volvía cada vez más tenso. Avanzaba con determinación solo cuando el sol ascendía a los cielos. Un día, abriéndome paso entre el denso follaje, sentí ojos sobre mí. Algo invisible se escondía en el bosque, moviéndose entre los árboles como niebla, pero no podía discernir sus contornos distintos. Mi corazón frenó su ritmo y escudriñé la oscuridad circundante, tratando de localizar la sombra que se encontraba en la penumbra. Continué trabajando, pero solo a la luz del día. Cada sonido, cada movimiento de los árboles podía ser señales de un desconocido que se acercaba. El rato se convirtió en mi guía y apoyo. Sin embargo, incluso con las manos armadas, me sentía vulnerable frente a esta entidad misteriosa que parecía observar cada paso que daba. Un día, mirando hacia la parte impenetrable del bosque, lo noté. Algo cubierto de espeso pelaje negro, que se alzaba sobre 2,5 metros, con rasgos humanoides. La mirada de la entidad y la mía se cruzaron por un momento, helando la sangre en mis venas. Corrí hacia mi cabaña, sin atreverme a mirar atrás, y pasé toda la noche dentro, esperando el próximo día, confiando únicamente en la luz del sol, el único aliado en esta lucha contra algo que acechaba en las sombras. Con el amanecer, mientras los primeros rayos del sol atravesaban las ramas, decidí con resolución descubrir lo que se escondía en las profundidades de este bosque. Mi experiencia como guardabosques y manos armadas con un rifle llevaban confianza, pero incluso los más valientes se enfrentan lo desconocido. Las huellas me llevaron más profundamente en el bosque, donde incluso el cazador más experimentado raramente se aventuraba. Y allí, entre la densa maleza, lo vi. Era algo que desafiaba la descripción, una criatura de las pesadillas. El rostro, aplanado y cubierto de pelaje, se asemejaba a una híbrida pesadillesca entre un oso y un humano. Su anatomía parecía grotesca y alienígena, una boca ancha con dientes afilados añadía horror a este extraño ser. La criatura permaneció ajena a mi presencia y continuó moviéndose más profundamente en el bosque. Mis piernas pulsaban con determinación y decidí seguirlo. En algún momento, asusté a una bandada de pájaros cercana y la criatura me notó. Resultó ser aún más imponente y masiva de lo que pensaba. Ahora, parado frente a ella, comprendí su naturalidad y entendí que estaba enfrentando algo más allá del alcance de mi experiencia. Ojos gigantes de un naranja vibrante me miraban intensamente y sentí una mirada escalofriante perforar mi alma. La criatura era como una pesadilla viviente, una creación que parecía fuera de lugar en este mundo. Mi determinación vaciló y el terror se apoderó de mí al darme cuenta de que mi rifle, una vez capaz de manejar osos, ahora parecía impotente contra esta entidad. Un disparo rompió el silencio del bosque, y en ese momento sentí que el destino de esta extraña criatura quedaba inexorablemente vinculado al mío. Su grito atravesó el aire, llenándolo de un eco ominoso. Sin embargo, a pesar de los evidentes signos de dolor, no cayó de inmediato. En cambio, la criatura se lanzó al bosque, su sombra desapareciendo entre los árboles. Una mezcla de adrenalina y miedo me impulsó a correr de vuelta a la cabaña. Los sonidos resonaron detrás de mí, intensificándose con cada paso que daba. De repente, me di cuenta de que la criatura a la que disparé había decidido buscar venganza. Sus rápidos pasos se acercaron, y pude sentir mi cuerpo empapado en sudor frío. Durante largos minutos, corrí a través de los espesos matorrales, mi corazón latía furiosamente y mis pulmones ardían. Los sonidos de la persecución se volvieron más persistentes, como si la criatura se hubiera transformado en una fuerza invisible lista para engullirme. Al acercarme a la cabaña, sentí como mis piernas perdían fuerza. Mi mirada escudriñaba ansiosamente los alrededores, tratando de captar cualquier señal de que, sin duda, estaba siendo perseguido. La criatura estaba decidida a no dejarme ir, y sabía que mi vida, una vez más, dependía de la única decisión que podía tomar en ese momento. Mis piernas, tan pesadas como piedras, finalmente llegaron a la cabaña. Con las últimas reservas de adrenalina, cerré la puerta con fuerza, creando una barrera confiable entre yo y el monstruo que me perseguía. Sin embargo,
incluso a través de la gruesa puerta de madera, los sonidos de su rugido ominoso penetraron. El silencio en el bosque fue destrozado por este aullido que emanaba desde lo más profundo del bosque, llenando el aire de miedo y aprensión. Tenía que tomar una decisión difícil, quedarme en la cabaña y enfrentar algo que ni siquiera podía ver o reunir las últimas fuerzas y escapar. Al escuchar que la criatura comenzaba a derribar la puerta, me di cuenta de que no tenía elección. Disparé todos los cartuchos hacia las puertas y las balas perforaron la madera con un crujido sordo e inquietante. La criatura gritó de dolor y escuché sus pasos alejándose. Fue solo un respiro temporal y entendí que el monstruo regresaría, listo para una venganza cruel. Privado de opciones, recargué el rifle y corrí en la dirección opuesta hacia el bosque, buscando salvación. A 15 kilómetros de mi cabaña se encontraba un pueblo, mi única oportunidad de rescate. El miedo me consumía y corrí a través de espesos matorrales, sintiendo que mi vida pendía de un hilo. Mis piernas, casi negándose a obedecer, me llevaron a través de la oscuridad del bosque. Los sonidos de los gritos enfurecidos de la criatura detrás de mí enfatizaban que no tenía intenciones de retroceder. Con cada paso, la oscuridad se espesaba y podía escuchar el coro vespertino de la naturaleza siendo reemplazado por el aullido ominoso de mi perseguidor. Agotado y asustado, llegué al pueblo, donde los residentes sorprendidos y temerosos me dejaron entrar en una de las casas. Allí, mientras recuperaba el aliento, escuché a una anciana del pueblo comenzar a desvelar antiguas leyendas sobre el amo del bosque, un ser capaz de regeneración e impermeable a las armas mortales. Contó cómo muchos cazadores habían desaparecido en este bosque al intentar cazar al amo. Sin embargo, al haberme aventurado en estas tierras oscuras, me había encontrado cara a cara con él y logrado sobrevivir. Fue asombroso para mí descubrir que la criatura era realmente el amo del bosque y no me dejaría ir tan fácilmente. Esa noche, me di cuenta de que había sido testigo de algo más allá de los límites de la realidad y había logrado escapar de una muerte segura. Soy un guardabosques y para sobrevivir tuve que establecer mis propias reglas. Llevo menos de 6 meses como guardabosques y casi renuncio en mi primera semana. Verás, siempre he preferido estar en la naturaleza en lugar de la ciudad, principalmente porque disfruto del silencio y cuando era niño, viendo programas de conservación de la naturaleza como el Crocodile Hunter y otras historias, me encantaban los animales. Sin embargo, las cosas que he visto y con las que he tenido que lidiar, no estoy seguro de que se clasifiquen como reales. La primera noche que llegué a trabajar, llegué 10 minutos antes, y poco sabía en ese momento que era el peor error que cometí en mi primer día. Es un parque pequeño y no necesitaba más de 2 guardabosques en el lugar al mismo tiempo, pero la mayoría de las veces solo teníamos uno. Fui recibido por el guardabosques del turno anterior a mi llegada y me dieron las indicaciones de lo que haría esa noche, principalmente pasar el rato en el edificio de información y monitorear las cámaras de senderos y sitios. Cada par de horas en el turno de 10 horas, patrullaría uno de los 4 cuadrantes en los que se dividía el parque. Lo que nadie me dijo en mi primer día es que el guardabosques del turno de noche desaparece o muere en la primera semana. Descubrí esto más tarde esa noche, y no fue el guardabosques del primer turno quien me lo contó. Después de las primeras 2 horas monitoreando cámaras y ayudando a las 2 personas que pasaron por el centro de información, salí a patrullar, eligiendo el cuadrante al azar. Al final, decidí ir al cuadrante este, una de las áreas más tranquilas del parque. Subí al auto de patrulla, más parecido a un buggy o un ATV que a un automóvil, y me dirigí hacia el cuadrante este. Fue un viaje tranquilo en su mayor parte, excepto por los sonidos de los grillos y el eventual ulular de un búho. Pero a medida que me acercaba al cuadrante este, noté que los sonidos comenzaron a desaparecer, lentamente pero seguramente, hasta que todo quedó en silencio. De todas formas, prefería el silencio, así que la desaparición de los sonidos fue menos alarmante y más reconfortante para mí. Tenía una sonrisa en mi rostro mientras comenzaba mi recorrido. Esperaba no encontrar muchos, si es que había alguno, campistas en esta sección del parque. Pero a mitad de mi patrulla, me encontré con un hombre calvo tambaleándose por el sendero. Detuve el auto a cierta distancia de él, con los faros débiles brillando directamente sobre él. Saqué mi linterna y salí del auto, acercándome al hombre que cojeaba. Disculpe, ¿está bien, señor? No parece estar bien. Se detuvo en seco cuando lo noté, pero apenas me di cuenta de ello mientras me acercaba. Lo único que me pareció extraño fue que el hombre tenía la cabeza inclinada hacia abajo,
proyectando una sombra sobre su rostro. Hablaba con un impedimento del habla, hablaba lentamente y profundamente, y sonaba como si tuviera la boca llena de pan. Ran. Ger no había movido ni un músculo, y nunca vi abrir su boca mientras hablaba. Me pareció extraño y me detuve con un poco de distancia entre nosotros. El hombre con aspecto de herido no se movió en absoluto desde que lo vi. Debe ser el Nue, vio guardabos, quesa. Noté un ligero movimiento en las sombras proyectadas sobre su rostro y un pequeño ruido, como algo siendo afilado o cortado. Me pareció extraño que este hombre pudiera identificarme como el nuevo guardabosques, pero tal vez era un visitante regular del parque. Sí, ¿necesitas ayuda? Hace tanto tiempo desde que tuve una comida, Ran, Ger, ayúdame. Había llevado algunos bocadillos de proteínas conmigo, queriendo un tentempié para el turno, y los llevé porque no sabía cuánto tiempo llevaría la patrulla. Ven conmigo, de vuelta a mi auto de patrulla. ¿Has estado perdido por aquí, señor? ¿Necesitas alguna ayuda además de comida? El extraño hombre no hizo ningún movimiento para acercarse, simplemente se quedó donde lo encontré por primera vez, completamente inmóvil. Solo tengo hambre. Guardabosques. Lo miré durante unos momentos más, antes de volver a caminar hacia mi auto de patrulla. Entonces ven conmigo, te daré algunas barras de proteínas, y después de eso, creo que deberías venir conmigo. Me quedé en silencio porque en ese momento sentí y escuché algo detrás de mí, respirando en mi nuca y jadeando fuertemente. Desde atrás, escuché, último error, que cometerás. Guardabosques. Ahora, puedo comer. Escuché el crujido de huesos detrás de mí mientras el hombre extraño chocaba contra mi espalda, dejándome sin aire y tirándome al suelo. Traté de recuperar el aliento y levantarme para dirigirme hacia mi auto de patrulla, pero con sorprendente rapidez después de un golpe tan fuerte, el hombre puso todo su peso sobre mi espalda. Escuché un sonido gutural proveniente del hombre detrás de mí y sentí una salpicadura viscosa de algo húmedo goteando y empapando mi uniforme. Había comenzado a recuperarme del golpe en mi espalda y noté que aún sostenía la linterna en mi mano. Inhalé un aliento rápido y agudo, preparándome mientras giraba y balanceaba descontroladamente, golpeando con la parte trasera de la linterna algo, mientras su pie se deslizaba fuera de mi espalda. Miré al hombre y noté la imagen más aterradora que había visto hasta ese momento. Tenía la boca abierta de la manera más inhumana, con filas de dientes largos y afilados, en una cantidad imposiblemente grande. Babas goteaban de su boca y el olor dulce y repugnante de carne en descomposición y muerte asaltaba mis fosas nasales. El hombre estaba en posición como un tigre listo para saltar mientras lo miraba, pero cuanto más lo observaba horrorizado, más notaba que no se movía ni un músculo. La criatura frente a mí gruñó mientras retrocedía lentamente, deslizándome por el suelo hacia el auto de patrulla. Tuviste suerte esta vez. Ran, Ger. Te atraparé. La próxima vez que vengas a este lugar. Como la última vez. Hizo un ruido, un sonido sobrenatural como piedras triturándose mezclado con el llamado de un animal salvaje. Algo en su rostro me dio la impresión de que estaba divertido, como si estuviera riendo. Me puse de pie y mantuve contacto visual mientras abría la puerta de mi auto de patrulla y subía temblando, luchando por meter la llave en el encendido mientras miraba a la criatura. Noté que aún no se movía cuando parpadeaba, así que afortunadamente no tenía que forzar mis ojos, pero la multitarea y la conciencia espacial ya no eran mis puntos fuertes. Luché durante otros 5 minutos antes de poner en marcha el vehículo de patrulla y pisé el acelerador, esquivando al hombre y tratando de hacer mi camino alrededor del circuito para regresar al centro de información. La risa escalofriante de la criatura me siguió mientras resonaba en todo el bosque. Siento que me dejó ir a propósito. Es como si se hubiera aburrido de presas fáciles y ahora quisiera cazarme. Completé rápidamente el circuito y regresé al centro de información. Esta cosa me había dicho que había matado a otros guardabosques en el pasado, pero no hay ninguna mención de algo así en el parque. Así que en cuanto regresé al centro de información, comencé a redactar una lista, un recordatorio para mí mismo y para el próximo guardabosques después de que abandonara este lugar, porque en ese momento me convencí de que podría renunciar. Tomé una hoja de papel de la impresora y comencé a escribir reglas para sobrevivir al turno de noche. Regla 1. Nunca pierdas de vista al hombre calvo con el extraño ceseo. Si lo haces, reza para que te deje ir.
Soy un guardabosques en el Monte Rainier y la gente sigue desapareciendo. Creo que descubrí por qué. 25. Ese es el número de personas que han desaparecido en el parque desde el principio del año, sin que se haga nada al respecto. De hecho, estoy bastante seguro de que perderé mi trabajo cuando encuentren esta publicación, pero hay otras cosas que me asustan en este momento y esto necesita salir a la luz. Soy un guardabosques de la naturaleza en el Monte Rainier. Mi trabajo consiste en recorrer cientos de millas de senderos y zonas salvajes en el parque en busca de problemas y ayudar a excursionistas perdidos y heridos. En los viejos tiempos, cualquier excursionista perdido significaba que todos salíamos juntos, elaborábamos un plan de búsqueda y hacíamos lo posible por llevarlos de vuelta a casa de manera segura. Las cosas son diferentes hoy. Cada vez que informan de una persona desaparecida, la familia recibe la garantía de que estamos en ello y haremos lo posible por encontrarlos, prometiendo que nos enviarán para buscar. Tan pronto como la familia se va, nuestros jefes nos dicen que una empresa de búsqueda y rescate se hará cargo, y si sabemos lo que nos conviene en cuanto a nuestros trabajos, deberíamos enfocarnos en verificar las condiciones del sendero y hacer el resto de nuestras tareas. Y así ha sido desde 2022. Al principio, solo algunas personas desaparecían aquí y allá en todo el parque. No parecía tan inusual, aparte de que nuestros guardabosques no estaban involucrados en la búsqueda, pero pensamos que era alguna nueva política y lo dejamos pasar. Más personas empezaron a desaparecer a medida que avanzaba el año, haciendo que todos nos preguntáramos qué estaba pasando y por qué nos habían dejado claro que debíamos callar. Personalmente, pensé que era solo una combinación de malas condiciones del sendero debido a un invierno duro, un aumento de excursionistas inexpertos y el servicio del parque tratando de evitar quedar mal cuando necesitábamos más financiamiento. Hasta el jueves pasado. Era un día nublado y caminaba por el sendero hacia el Paso Ipsut en el área del río Carbon, tarareando suavemente para pasar el tiempo y preguntándome hasta dónde llegaría antes de tener que ponerme crampones, cuando lo vi. A un lado del sendero, quizás a unos 15 metros en el bosque, había una luz extraña en el suelo del bosque. Al principio, pensé que la luz era solo un reflejo del agua o algún desecho que alguien había dejado, pero a medida que me acercaba, la luz no se desvanecía ni cambiaba, simplemente permanecía constante. ¿Quizás era una linterna perdida? Había caminado por este sendero docenas de veces y nunca lo había notado antes. Me arrodillé, quitándome la mochila, y vi que la luz parecía provenir justo debajo de la tierra. Por alguna razón me sentí inquieto. Miré a mi alrededor para ver si alguien más estaba cerca en el sendero, y no vi a nadie. Encogiéndome de hombros, metí la mano en la tierra para tocar la luz y ver qué era. Revoloteando, encontré la esquina de una trampilla ligeramente abierta que medía como máximo un pie de ancho en cada lado. Estaba camuflada casi a la perfección. Si no se hubiera dejado apenas entreabierta con la luz expuesta, no habría forma de que alguien la hubiera visto desde el sendero. La seguí abriendo, sintiéndome inquieto, pero esperando que fuera algún tipo de sismómetro enterrado, o en el peor de los casos, tal vez alguna idea de algún excursionista de un buen lugar para esconder alimentos y agua para un largo recorrido. En su lugar, encontré la entrada a lo que parecía ser una pequeña madriguera con una linterna de camping eléctrica en la esquina. Metí la cabeza para mirar adentro. El espacio era pequeño, con suficiente espacio para una persona si no le importaba contorsionarse. En las paredes de la madriguera había docenas de fotos Polaroid de personas de excursión. Todas las fotos parecían haber sido tomadas muy cerca del suelo. Las fotos eran de todo el parque, muchas docenas o más millas de distancia. La mayoría de las fotos no las reconocí, pero entre ellas vi algunas que sabía con certeza que eran excursionistas que habían desaparecido en el último año. Entonces mi corazón se detuvo. Vi una foto de mí caminando por el sendero del Paso Ipsut hace aproximadamente media hora. Crack. Escuché el crujido de una ramita en algún lugar a mi alrededor. Saqué la cabeza de la madriguera y comencé a correr por el sendero en la dirección de la que venía. No miré hacia atrás ni me detuve hasta llegar a la cabaña en la naturaleza cerca del Camping Ipsut. Cerré con llave y barricadé la puerta, esperando hasta que otro guardabosques apareció a la mañana siguiente, sin pegar un ojo. Le pedí que caminara de regreso por el sendero del Paso Ipsut conmigo. Estaba molesto porque no le decía por qué, pero aceptó. Pasamos una hora buscando, pero no pudimos encontrar ninguna señal de la madriguera. Pedí algunos días libres inmediatamente después, y mi jefe parecía muy sospechoso y exigió saber por qué.
Inventé alguna excusa sobre mi familia y no le conté a él ni a nadie más lo que vi. Por alguna razón, sabía que decirles resultaría, en el mejor de los casos, en que perdiera mi trabajo. No sé quién o qué hizo esa madriguera, pero creo que está llevándose a la gente en reñir y por alguna razón, el gobierno lo está encubriendo. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse. Comencé a trabajar como guardabosques porque realmente amaba la naturaleza. Muchos de mis recuerdos más queridos de mi infancia se hicieron en el bosque, explorando los kilómetros de senderos en mi patio trasero, arrastrando a cualquier amigo que pudiera convencer para que se uniera a mí. Nunca me cansé de la naturaleza, constantemente asombrado por la vida salvaje, la vegetación y los cambios de estación, llegué a conocer los bosques y parques que me rodeaban como la palma de mi mano, y la única progresión lógica para mí al convertirme en adulto era comenzar a trabajar para ellos. Ascendí rápidamente en la jerarquía y gané una buena reputación y relación con la comunidad. Trabajé arduamente para hacer que nuestros parques fueran accesibles e interesantes, lo que me lleva al proyecto en cuestión. Decidí que sería divertido colocar algunas cámaras en los senderos menos populares en nuestro parque estatal local. Estos eran los senderos solo transitados por escaladores más experimentados, leñadores y navegantes. No estaban ubicados donde iría una familia promedio, pero ofrecían algunas de las vistas y vida salvaje más asombrosas gracias a sus ubicaciones remotas. En un esfuerzo por animar a las personas a usar y donar a los parques, propuse mi idea de compartir la belleza de la naturaleza con el público. Mi jefe dudó al principio, no quería perturbar el paisaje natural con cámaras, pero cuando le mostré lo pequeñas que eran y cómo casi se camuflarían por completo en los árboles, cambió de opinión. Decidimos que las cámaras transmitirían las 24 horas, con carga solar y conexión remota. Permitiría que las personas atrapadas en sus hogares sintieran algún tipo de conexión con la naturaleza y estaba emocionado de que mi idea se hiciera realidad. A medida que avanzaba el verano, nuestras cámaras comenzaron a captar vida salvaje interesante, filmamos a una osa y sus cachorros pescando en una cámara un par de veces, y nuestras transmisiones obtuvieron vistas a medida que nuestros seguidores dedicados las compartieron con otros. Mi jefe estaba emocionado. También lo estaba yo. Una noche, captamos algo extraño en nuestra cámara de la ladera de la montaña. La cámara estaba colocada en una repisa con vista a un saliente de roca y el bosque más allá. Unos meses antes, aquí fue donde observamos a la madre águila construir su nido, pero ahora no había mucho que ver en términos de vida salvaje. Sin embargo, ofrecía una vista espectacular de los amaneceres sobre los árboles y muchas personas sintonizaban para eso. Al principio, no notamos nada extraño, pero una persona en el chat preguntó: ¿alguien más ve moverse los árboles? Por supuesto, las respuestas mencionaron el viento, trucos de la vista y cosas por el estilo, pero continuaron, describiéndolo aún más. No, como los árboles en la esquina derecha. Se están moviendo, de verdad que se están moviendo. Miré, haciendo zoom en mi pantalla en el lugar que el usuario señaló. Para mi confusión, los árboles se estaban moviendo, había dos grandes que se balanceaban dramáticamente de un lado a otro, a pesar de que todo lo demás cercano permanecía estacionario. Entré al chat como administrador, reconociendo el comentario. Este movimiento me desconcertó, ya que era algo que nunca antes había visto. Traté de ocultar esto, explicando que podría ser un oso grande trepando en las ramas o rascándose en los troncos. En unos minutos, el balanceo se detuvo, pero el extraño movimiento se reprodujo una y otra vez en mi cabeza esa noche. No podía entender qué estaba causando que esos árboles, y solo esos árboles, se movieran. A la mañana siguiente, me presenté para trabajar en mi turno de las 6 de la mañana e inicié sesión en las cámaras de senderos. Todo parecía normal, y me encontré cuestionando si realmente había visto algo extraño la noche anterior o si había sido el poder de sugerencia del comentarista. Entonces, lo vi de nuevo. Esta vez estaba mucho más cerca, y algunas de las copas de los árboles visibles en la base del saliente comenzaron a doblarse de un lado a otro, balanceándose como si fueran a romperse en cualquier momento. No sabía qué esperar, pero me quedé pegado a la cámara mientras esperaba a que algo emergiera del bosque. Vi un apéndice grande, oscuro y con garras agarrarse en la parte inferior de la repisa, luego otro. Golpearon con tanta fuerza que las rocas debajo de ellos se agrietaron y se partieron, mientras la criatura se arrastraba hacia arriba en la repisa y más cerca de la cámara. Sentía como si estuviera justo allí frente a ella, incapaz de moverme.
En toda mi vida nunca había visto algo así, ni siquiera en leyendas o dibujos. Tenía 2 ojos inyectados en sangre, pupilas hendidas como las de un gato y una sonrisa humanoide con grandes colmillos que brillaban hasta su barbilla. Tal vez medía 12 pies de altura, pero no podía estar segura, ya que se arrastraba en 4 patas, deslizándose hacia la cámara. Su mirada nunca vaciló mientras miraba directamente a la lente, incluso a 100 pies de distancia de la cámara bien oculta. De repente, saltó sobre sus patas traseras y corrió hacia la lente oculta. Grité, incapaz de separarme de la pantalla mientras la bestia desconocida se lanzaba directamente hacia mí. Arrancó la cámara del árbol, chillando mientras lo hacía, antes de lanzarla al suelo. La cámara golpeó el suelo antes de que la transmisión se apagara y quedara en negro. Miré la transmisión y, afortunadamente, vi que nadie más que yo la había estado viendo. No sabía cómo explicar lo que acababa de suceder o si incluso podía hacerlo. No estaba seguro de si quería hacerlo, así que intenté olvidarlo el resto del día. Tal vez me había quedado dormido en mi escritorio y lo imaginé, o había comido algo que me provocó alucinaciones. En este punto, aceptaría cualquier explicación que no fuera que no la hubiera. Esa tarde, otra cámara de senderos fue destruida, misteriosamente desconectándose mientras, afortunadamente, nadie la estaba viendo. Desde entonces, hemos recibido informes de excursionistas sobre árboles que se mueven de manera antinatural mientras están en los senderos, y todas nuestras cámaras de senderos se han desconectado. Nadie ha resultado herido ni ha desaparecido, así que a nadie le ha preocupado investigarlo. La mayoría de los guardabosques dicen que no hay nada de qué preocuparse. Veo árboles meciéndose en mis trayectos de regreso a casa desde el trabajo y he rechazado cada asignación de campo que me han solicitado. Solía aprovechar la oportunidad de salir de mi oficina. Ni siquiera he intentado explicarle a nadie por qué, porque no quiero que la gente busque a esta criatura. Creo que sabía que lo estábamos observando y no quería ser visto. Soy lo último que impide que permanezca sin descubrir, y definitivamente es lo suficientemente inteligente como para evitarlo. Los árboles en movimiento se están acercando, y es solo cuestión de tiempo antes de que mi transmisión también se apague. Encontré una cueva mientras trabajaba como guardabosques. Estaba realizando una tarea de rutina patrullando una zona remota del parque cuando la vi. La pequeña pero innegable abertura de una cueva. Dado que no aparecía en ninguno de los mapas y era mi trabajo investigar cosas así, no perdí tiempo en sacar mi linterna y dirigirme hacia la abertura de la cueva, pequeña pero manejable, lo suficientemente ancha como para pasar sin tener que agacharme. La cueva estaba ubicada en un claro cerca de un estanque. La abertura estaba justo en medio de una pared de piedra arenisca y tenía un aspecto bastante común. No mostraba señales de ser peligrosa o fuera de lo común. Tampoco había basura tirada ni rastro alguno de actividad humana reciente. Así que, por lo que sabía, yo era la primera persona en poner un pie en esta cueva en quién sabe cuánto tiempo. Esa sensación venía acompañada de una emoción que nunca había experimentado antes. Así que tomé una respiración profunda, encendí mi linterna de alta potencia y comencé a caminar de manera constante hacia el interior. Mis primeros pasos en la cueva fueron más allá de cautelosos. Además de que nunca había estado aquí antes, el terreno era muy empinado. Se podía sentir que descendía lentamente hacia el interior de la tierra. Dado que no quería perder el equilibrio y caer, seguía proyectando el haz de luz de mi linterna alrededor. Porque a pesar de la intensa luz brillante que proporcionaba, la oscuridad en la cueva no se parecía a nada que hubiera visto antes. Había estado en el bosque de noche muchas veces, pero esto superaba con creces eso. Esta oscuridad era densa. Después de algunos pasos cuidadosos, el descenso se volvió más suave y el suelo se niveló. La temperatura también había bajado significativamente aquí abajo, y ahora podía ver las impresionantes estalactitas y estalagmitas que salpicaban la cueva. El descenso abrupto había sido reemplazado por un camino bastante parejo, pero no había mucho espacio para moverse aquí. Un pequeño grupo de personas podría pasar, pero no más que eso. Mis botas crujían ocasionalmente sobre grava, pero aparte de eso, el suelo de la cueva estaba vacío. Casi extrañamente limpio. Al ver lo intocada que estaba la cueva, no puedes evitar sentirte como una mota insignificante en el vasto esquema del universo. La cueva no solo era mucho más antigua que yo, sino que permanecería aquí mucho después de que yo me fuera. Especialmente porque la cueva parecía interminable. Cuanto más exploraba, más tenía la sensación de que no estaba haciendo progreso alguno.
Un vistazo a mi reloj me indicó que había estado allí abajo durante aproximadamente una hora cuando el estrecho sendero se abrió en una enorme cámara y la vista me hizo jadear. Todo el espacio estaba lleno de agua y el camino servía como un puente improvisado hacia el otro lado. Las paredes eran toscas y dentadas prácticamente en cualquier lugar que miraras. Había muchas estalactitas impresionantes en la cueva, pero las que colgaban del techo aquí eran masivas. Tan precisas y afiladas que parecía imposible que hubieran ocurrido naturalmente. Algunas de ellas casi tocaban el agua que llenaba el espacio. No tenía idea de qué tan profunda era el agua, pero en la densa oscuridad parecía inquietantemente profunda. El camino que iba de un lado de la caverna al otro se volvía más áspero aquí, pero aún lucía tan firme y desgastado como antes. Así que, siendo más cuidadoso con cada paso, comencé lentamente a cruzar la caverna. Estaba casi a la mitad cuando escuché el sonido de una roca golpear una pared de la caverna y caer al agua. El sonido en el espacio vacío parecía tan increíblemente fuerte que casi salté. Una vez que estuve seguro de mi equilibrio, iluminé cuidadosamente con la linterna para revisar. No había nada. Ninguna señal de que algo hubiera sucedido. Pero en este trabajo, aprendes que solo porque todo parezca bien no significa que no esté pasando nada. Los vellos de mi nuca de pie me dijeron todo lo que necesitaba saber. No me atreví a dar otro paso adelante. Si acaso, estaba ajustando lentamente mi posición para dar media vuelta. Estaba a punto de regresar por donde vine cuando lo escuché. El sonido de voces susurradas. Al principio, no tenía idea de qué era. No había escuchado un solo sonido antes de ahora, aparte de mis propios pasos. Ignorando el escalofrío que me recorría lentamente, comencé a caminar lentamente de regreso a través de la caverna. No estoy seguro si era solo mi imaginación, pero mientras lo hacía, los susurros se volvían más fuertes. Lo más espeluznante fue cómo la voz parecía vagamente familiar. No lo suficiente como para reconocerla, pero lo suficiente como para inquietarme. Lo peor fue que no tenía absolutamente ninguna idea de dónde provenía la voz. La acústica de la cueva hacía que pareciera que la voz estaba en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Estaba casi completamente al otro lado de la caverna cuando iluminé con mi linterna y lo vi. Allí, en el lado izquierdo de la caverna en medio del agua oscura, había una sombra. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho y el agarre de mi linterna resbaladizo por el sudor, me volví con cuidado y apunté directamente hacia ella. El agua iluminada era de un gris turbio, pero la forma era tan oscura como lo había sido sin la linterna. No tenía idea de qué era la forma. Era completamente sólida, pero no era ningún tipo de animal y no parecía remotamente humana. Simplemente flotaba allí, justo debajo de la superficie. Si hubiera habido la más mínima sugerencia de actividad humana aquí, diría que era basura, una manta o alguna prenda que cayó al agua. Pero sabía que no era el caso. La vista me hizo retorcer el estómago. Pero luego, con mi linterna aún apuntando directamente a ella, desapareció. No hubo movimiento ni ninguna perturbación en el agua. Simplemente se esfumó. Esa fue mi señal para irme. Una vez que estuve a salvo al otro lado de la caverna y en tierra firme, salí de allí tan rápido como pude debido a las numerosas formaciones rocosas que tuve que sortear. Pareció tomar una eternidad. Periódicamente miraba hacia atrás para asegurarme de que no hubiera nada allí, y aunque nunca lo hubo, nunca pude quitarme la sensación de que algo me estaba observando. Después de lo que pareció un tiempo dolorosamente largo, finalmente regresé a la abertura de la cueva. Luego vino la tarea difícil de maniobrar lo que era esencialmente una subida empinada. Para este momento, estaba empapado en sudor y la subida no ayudó en nada. Pero cuidando dónde y cuando pisaba, eventualmente estaba de pie en la boca de la cueva con la luz del día filtrándose. Caminé agradecido hacia la luz del sol y miré hacia abajo en la cueva. Mientras lo hacía, juraría que vi a una figura pasar por el suelo de la cueva debajo. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Una vez que recuperé el aliento, radié el descubrimiento de la cueva a la estación y algunos otros guardabosques salieron a investigar. Uno de ellos era mi jefe, Jack. Les dije que no vi nada, pero una mirada a mí y mi actitud les dijo que algo no estaba bien. Jack no era ajeno a las cosas inusuales que los guardabosques pueden encontrar en el trabajo. Así que, con él y los otros dos guardabosques escuchando, les conté lo que vi y experimenté en la cueva. Cuando terminé, Jack se quedó en silencio por un momento.
No importa si es 2022 o 1822, las cosas aún hacen ruido en la noche, dijo en su profunda y firme voz. No estoy en desacuerdo, murmuré. Estoy seguro de que no, Webb. No pretenderé que vi lo que viste, pero creo que viste lo que viste. La naturaleza puede ser, y a menudo es, un lugar muy aterrador. No hay duda, estuvo de acuerdo uno de los otros guardabosques. Hay una razón por la cual esta cueva parecía tan intocada por las personas. ¿Ninguna señal de animales tampoco? Ninguna. Jack negó con la cabeza ante eso. Esa es la señal de que algo está mal. Los animales no se acercan a algo, eso significa que las personas tampoco deberían. Así que marcaremos esta cueva como peligrosa, regresaremos a la base y registraremos el hallazgo. Ahora, salgamos de aquí. He sido guardabosques en un parque nacional ubicado en el Reino Unido, en Inglaterra, durante poco más de 10 años. No les voy a decir cuál es ni siquiera el condado en el que se encuentra, por el bien de mi trabajo, ya que todavía trabajo aquí, pero hay cosas bastante extrañas que encuentras de vez en cuando durante el turno. Cosas que mis superiores probablemente no apreciarían que comparta en línea. Mi trabajo principalmente implica patrullar los senderos y asegurarme de que estén en un estado seguro para que la gente camine. También me pidieron hablar con niños de escuela en asambleas y similares después de aproximadamente un año en el trabajo, para expresar la importancia de permanecer con el grupo y en los senderos. Di razones bastante obvias para esto, pero poco sabía que pronto descubriría algunas de las horripilantes verdades sobre por qué nunca deberían alejarse. La primera historia que voy a compartir con ustedes tuvo lugar en una hermosa mañana de primavera en junio, creo. Esto fue durante mi primer año en el trabajo. El sol aún estaba bajo en el cielo, pero lentamente se elevaba e iluminaba mi entorno. Estaba en una patrulla normal por la mañana a lo largo de uno de los senderos más profundos, ya que no se había revisado recientemente y el protocolo era revisar frecuentemente todos los senderos en busca de árboles caídos y posibles peligros naturales para los excursionistas. Era una mañana tan hermosa. Recuerdo caminar con una ligera sonrisa en mi rostro mientras escuchaba cómo la naturaleza despertaba en los árboles y encontraba la brisa fresca muy relajante, con un efecto verdaderamente pacífico en mi estado de ánimo. Me detuve y escuché por un momento. Silencio. Una cita de otra historia que he leído aquí se ajusta muy bien a esta situación. La presa permanece en silencio cuando los depredadores están cerca. Ahora, entiendan que no tenemos osos ni lobos aquí en Inglaterra, nada de eso, así que supuse que podría ser un ciervo que había quebrado una rama. Sin embargo, el ruido no bajaría usualmente así, ya que los ciervos no representan gran amenaza para la vida silvestre. Continué, sin pensar en nada más y después de un corto tiempo, sentí la urgencia de mirar atrás de mí. Había un hombre caminando quizás 100 metros atrás y estaba en un tramo largo, así que era fácil darse cuenta. Estaba confundido, ya que los senderos generalmente no se utilizan hasta un poco más tarde cuando aparecen los primeros paseadores de perros y, aún así, pocos se aventuran tan profundamente en el bosque a esta hora. Parecía estar caminando a un ritmo muy relajado. Sus manos en los bolsillos de su sudadera azul oscuro y llevaba jeans azul desgastado. Llamé por radio para preguntar si alguien había visto a alguien entrar en el sendero por el que caminaba poco después de que me fui, pero nadie había visto a nadie entrar o salir, aparte de los paseadores ocasionales de perros. No le di importancia, pero continué a un paso ligeramente apresurado. Normalmente, no me molestaría estar solo con otro desconocido, no era un tipo pequeño ni alguien que se asustara fácilmente. Sin embargo, este tipo simplemente me dio una mala sensación. Me acercaba a una puerta que lleva a una zona mucho más densa del bosque, más parecida a un espeso bosque, y mientras cerraba la puerta detrás de mí, noté que este hombre se detuvo en seco. Parecía estar mirándome directamente, pero no podía estar seguro. Luego, comenzó a correr. No era un trote ligero como el que haría alguien que sale a hacer ejercicio, estoy hablando de una carrera a toda velocidad. Casi parecía agresivo. Me asusté y me volví para correr. ¿Por qué un completo desconocido que antes estaba tan calmado y relajado de repente estaría corriendo hacia mí? No había pedido ayuda ni siquiera me había saludado. Afortunadamente, la sección recta larga del sendero había terminado y corrí alrededor de una curva y me escondí detrás de una de las muchas rocas grandes que estaban al lado del sendero. Podía escuchar sus pesados pasos resonando hacia mí hasta que estuvo justo al otro lado de la roca y se detuvo. Nuevamente, se detuvo en seco.
Ni siquiera parecía estar sin aliento. Simplemente parecía quedarse allí por un tiempo y luego se alejó. Esperé lo que debió haber sido cerca de 10 minutos para asegurarme de que estaba bastante adelante y radié el extraño encuentro a mis colegas, quienes estuvieron de acuerdo en que era extraño, y continué mi patrulla con cautela. Nunca volví a ver a ese extraño hombre y espero no volver a hacerlo. Tengo muchos más recuerdos que me gustaría compartir con ustedes. Manténganse a salvo ahí fuera, chicos. Rara vez están verdaderamente solos en el bosque.